destino con un folleto brillante de una residencia de ancianos en su mano. Soy Roberto, 75 años, ex joyero y anticuario que conoce el verdadero valor de las cosas. Él ve a un viejo desechable, pero no sabe lo que guardo en el fondo falso de mi cajón. La sala de mi departamento con vista al Paseo de la Reforma parecía más pequeña ese domingo. El silencio pesaba más que los muebles de caoba que pasé una vida restaurando. Mi hijo Miguel, 50 años, estaba sentado allí como una inquisición familiar de un solo hombre, pero con una sonrisa amarilla pegada en su cara. No vino a la comida dominical, no había olor a mole en la estufa, no había sonido de nietos corriendo por el pasillo, solo ese aire frío de conspiración. Miguel, mi único hijo, se aclaró la garganta. Siempre había sido el que se creía a cargo, aunque todavía me pedía dinero para cambiar su coche cada 2 años. «Papá, necesitamos tener una conversación seria», dijo, colocando un folleto brillante sobre la mesa de centro, justo encima de mi libro de arte colonial. «He estado pensando, y he llegado a la conclusión de que ya no puedes quedarte aquí solo. Es peligroso. ¿Qué pasa si te caes? ¿Qué pasa si olvidas la estufa encendida?» Lo miré, luego miré el folleto. Años dorados, residencia para adultos mayores, leí en voz alta sin necesitar mis lentes. «¿Quieres meterme en un asilo? No es meterte en ningún lado, papá», se apresuró a corregir con esa voz condescendiente. «Es una residencia para adultos mayores. Es de alta categoría, papá. Tiene actividades personal de enfermería las 24 horas, un jardín. Es mejor para ti y para mí. Me sentiré más tranquilo sabiendo que estás bien cuidado. Mejor para él». La frase resonó en mi cabeza. Por supuesto sería mejor para él. Sabía exactamente lo que eso significaba. No era preocupación por mi salud. Mi presión arterial está en 120/80. Hago yoga 2 veces por semana en el parque, y mi mente es más afilada que el cuchillo de plata que usaba para cortar el pan de muerto. El problema no era yo. El problema era el departamento. Este departamento de 3 recámaras en pleno Paseo de la Reforma valía una fortuna. Y él, con sus finanzas desordenadas, matrimonio fracasado y deudas de tarjetas de crédito, miraba mis paredes como si fueran lingotes de oro. Mientras yo estuviera aquí, vivo y saludable, el dinero estaba atado. Pero si papá se iba a un lugar seguro, el departamento podría rentarse, o tal vez venderse para cubrir el tratamiento. Y lo que quedara, bueno, lo que quedara, sería suyo. Sentí un sabor amargo en mi boca, peor que el café de olla viejo. No era el sabor de la vejez, era el sabor de la traición. Lo crié solo después de que su madre muriera cuando él todavía usaba pañales. Vendí joyas, restauré muebles hasta que mis manos se volvieron ásperas. Aprendí a negociar con subastadores que intentaban estafarme. Todo para que él pudiera tener las mejores escuelas, dientes derechos, ropa de marca, y ahora el pago era este folleto, con fotos de ancianos sonriendo falsamente mientras jugaban lotería. Si están disfrutando esta historia, por favor denle like y suscríbanse al canal Los Consejos del Abuelo para más historias inspiradoras. Y comenten abajo diciéndome desde dónde nos están viendo. ¿Ya está tomada la decisión?, pregunté, manteniendo mi voz firme, aunque mi corazón latía de manera irregular, no por miedo, sino por furia fría. «Ya firmé el contrato, papá», dijo, sin quitar los ojos de la pantalla de su celular. «Comienza el lunes, ya pagué el depósito. Fue caro, ¿sabes? Tendrás lo mejor». «El lunes», repetí. «Mañana es mejor. No tiene sentido retrasarlo, ¿verdad?», completó, cruzando los brazos. «De esta manera no sufrirás de ansiedad. Te ayudaré a empacar. Solo lo básico, ¿está bien? Allá tienen todo. No necesitas llevar mucho. La habitación no es muy grande, es acogedora». Miré los objetos a mi alrededor. Cada cuadro en la pared tenía una historia. El jarrón de Talavera en la esquina de la sala fue una conquista de una subasta en 1988. El zarapeo axaqueño que traje de un viaje cuando finalmente pude respirar financieramente.
Querían que redujera 75 años de vida a una maleta de ropa vieja y me mudara a una habitación acogedora de 12 metros cuadrados. El dolor llegó fuerte en mi pecho, pero lo tragué. No iba a llorar frente a él. Aprendí en el negocio de antigüedades que quien muestra debilidad pierde la venta, y él pensaba que estaba cerrando el negocio de su vida. Pensaba que yo era solo un viejo terco apegado a cosas viejas. Nunca entendió mi trabajo. Para él, yo era solo un acumulador organizado. Nunca se molestó en saber que la pintura fea en el pasillo era un original de un pintor modernista poco conocido, pero extremadamente valioso. Nunca preguntó por los libros raros en el estante. Las primeras ediciones de Octavio Paz, de Juan Rulfo. Respiré profundamente, sintiendo el aire entrar en mis pulmones y enfriar mi sangre. «Está bien», dije. El silencio en la sala fue de shock. Esperaba gritos, lágrimas, drama. Esperaba que me aferrara al marco de la puerta. Había preparado todo un arsenal de argumentos para convencerme, y yo lo desarmé con una palabra. «¿Está bien?», Miguel preguntó con desconfianza. «Si tú, mi hijo, has decidido que es lo mejor para mí, ¿quién soy yo para discutir?» Me levanté del sillón con la elegancia que la edad no me ha quitado. «Debes saber lo que estás haciendo». Vi el alivio inundar su cara. Pensó que había ganado. Pensó que yo era dócil. Poco sabía que la mente de un hombre que sobrevivió crisis económicas, el terremoto del 85 y una viudez temprana no se dobla tan fácilmente. «Iré a mi habitación y empacaré mi maleta», anuncié. «Solo. No quiero que nadie revise mis cajones. Tengo mi privacidad». «Por supuesto, papá, por supuesto». Miguel se levantó servicial. «Toma el tiempo que necesites. Esperaré aquí. Pediré unas tortas mientras tanto». Caminé por el pasillo escuchando su murmullo animado detrás de mí. Ya estaba celebrando. Probablemente ya discutiendo cuánta renta podía pedir por el departamento. Entré a mi habitación, mi santuario, y cerré la puerta con seguro. Apoyé mi frente contra la madera fría por un segundo, y permití que una sola lágrima cayera. Solo una. Eso es todo lo que merecía. Luego me sequé la cara, y abrí mi armario. No tomé la ropa de casa, esas de algodón que él esperaba que usara en el asilo. Tomé mis trajes de lino, mis pañuelos de seda, mis zapatos de piel cómodos pero elegantes. Fui al tocador y abrí el cajón inferior, el que tiene un fondo falso que diseñé yo mismo. De allí saqué una carpeta de cuero. Dentro no había fotos familiares. Había estados de cuenta bancarios de cuentas de las que él no tenía ni idea. Había pólizas de seguro, certificados de inversión, y lo más importante, la escritura de 2 locales comerciales en el centro histórico que había rentado a través de una empresa de administración, para que el nombre de la familia no apareciera directamente en las facturas que llegaban a casa. Él pensaba que vivía de mi pensión del IAMC y algunos ahorros. Pobre tonto, nunca supo que el viejo joyero había construido un patrimonio sólido, ladrillo por ladrillo, alhaja por alhaja. Siempre viví discretamente, sin ostentación, porque aprendí que el dinero hace ruido pero la riqueza prefiere el silencio. También tomé mi pasaporte. Estaba vigente. Miré la fecha de vencimiento, y una sonrisa delgada apareció en mis labios. Puse la carpeta en el fondo de la maleta debajo de la ropa interior. Nadie buscaría allí. Miré alrededor de la habitación. Había un pequeño joyero en el tocador. Lo abrí y tomé solo el anillo de rubí que me compré cuando cumplí. El resto, las cadenas de oro, los aretes de perlas que él codiciaba, los dejé allí. Eran carnada. Los dejé para que peleara por migajas mientras yo tomaba el banquete. Me senté en el borde de la cama y miré mis manos. Eran manos arrugadas con algunas manchas de la edad, pero eran manos fuertes, manos que sostuvieron el mundo cuando parecía colapsar. No era una víctima. Estaba siendo subestimado, y no hay posición más ventajosa en un juego de ajedrez que ser subestimado por tu oponente. No olviden darle like a este video.
Si están encontrando esta historia interesante y suscribirse a los consejos del abuelo. Compartimos historias como esta cada semana. Él quería sacarme del cuadro. Bien, saldría del cuadro, pero en mis términos. Ese asilo Años Dorados sería solo una estación de tren, no el destino final. Necesitaba tiempo para organizar mis próximos pasos sin que él monitoreara mi rutina, sin que preguntara a dónde iba o con quién hablaba. Adentro, tendría la excusa perfecta para no responderle, para desconectarme, mientras él estaba ocupado dividiendo la piel del oso que pensaba que había matado. Yo estaría planeando mi nueva vida. Terminé de cerrar la maleta. El clic del seguro sonó como el amartillar de una pistola. Regresé a la sala, jalando las ruedas de la maleta sobre el piso de duela. El ruido lo hizo dejar de susurrar por teléfono. Las tortas habían llegado, y él estaba comiendo con las manos, engrasando las servilletas de lino que yo mantenía almidonadas. «¿Ya, papá?» Miguel preguntó con la boca llena. «Órale, fuiste rápido. No necesito mucho», respondí con una serenidad que lo desconcertó. «Vámonos. Quiero llegar antes del anochecer. No me gustan las camas extrañas de noche». Pareció confundido por mi facilidad. Esperaba tener que arrastrarme. La docilidad lo puso sospechoso, pero la avaricia habló más fuerte. La prisa por deshacerse de mí fue tal que ni siquiera cuestionó el peso de la maleta o lo que estaba llevando. Bajamos en el elevador en silencio. El portero Don Chuy, que había trabajado allí durante 30 años, me miró con tristeza cuando vio la maleta y el cortejo fúnebre de mi hijo detrás de mí. «¿Se va de viaje, don Roberto?», preguntó sosteniendo su gorra. «Me voy de vacaciones largas, don Chuy», respondí, guiñándole un ojo. «Unas vacaciones que me he merecido por mucho tiempo». Subí al carro de Miguel y miré el edificio una última vez. No sentí nostalgia, sentí alivio. Esas paredes habían visto muchas alegrías, pero en años recientes se habían convertido en testigos de ingratitud. Estaba dejando atrás el pasado y a un extraño que compartía mi ADN. El viaje a Años Dorados tomó 50 minutos. Estaba en una zona alejada de la ciudad, rodeada de muros altos y cercas eléctricas disimuladas por enredaderas. La recepción era bonita, llena de flores artificiales y sillones que parecían cómodos pero eran demasiado duros. La gerente, una mujer con una sonrisa fija que no llegaba a sus ojos, vino a saludarnos. «Don Roberto, bienvenido. Su hijo me ha contado mucho sobre usted. Le va a encantar nuestra instalación». Firmé los papeles sin leerlos. Sabía que Miguel ya había leído y firmado la parte financiera. Solo necesitaba aceptar entrar. Mi hijo se despidió. Beso rápido en la frente. Promesas vacías de «te visitaré el domingo. Te llamaré mañana». «No te preocupes», dije parado en la puerta de cristal, sosteniendo el mango de mi maleta. «Cuida todo. Estaré bien. Mejor de lo que imaginas». Vi el carro de Miguel alejarse, levantando polvo en el camino de tierra. Se fue riendo, probablemente subiendo el estéreo del carro a todo volumen, sintiéndose libre. La recepcionista tocó ligeramente mi brazo. «Vamos a su habitación, don Roberto. La cena se sirve a las 6. La miré y sonreí, una sonrisa real, por primera vez ese día. «Por supuesto, señorita, pero primero me gustaría saber, ¿hay buen wifi aquí? Tengo algunos correos importantes que enviar a mi abogado». Entré a ese lugar con absoluta certeza de que mi hijo pensaba que me había encerrado en una caja. Lo que no sabía es que acababa de darme la llave de la libertad, y el reloj de mi contraataque acababa de comenzar a correr. La habitación 302 olía a desinfectante barato de eucalipto, de esos que intentan disfrazar el olor humano y fallan miserablemente. La cama era angosta con sábanas de poliéster que picaban la piel y hacían ruido de plástico cuando me movía. Pasé la primera noche despierto, no por miedo, sino por cálculo, mientras una señora en la habitación de al lado gemía, llamando a alguien llamado Guadalupe. Yo mapeaba mentalmente cada centímetro de ese lugar, cada sonido de pasos en el pasillo,
cada cambio de turno de las enfermeras. Mi hijo pensó que me había depositado en un hotel de 5 estrellas, pero mis ojos de comerciante vieron la realidad en la primera hora. Años Dorados era un almacén de personas con una capa de barniz para engañar a familiares culpables. Y si esta historia está resonando con ustedes, por favor denle like y suscríbanse, comenten abajo desde donde nos están viendo. Me encanta escuchar de los espectadores de todo el mundo. Cuando el sol se levantó pálido a través de la ventana con barrotes, ya había desempacado mi maleta. Arreglé mi ropa en el closet de laminado blanco. Alineé mis zapatos y escondí la carpeta de cuero debajo del colchón entre el marco y la espuma. Era un escondite obvio para un ladrón profesional, pero allí, donde todos asumían que los viejos solo escondían galletas y fotos viejas, era lo suficientemente seguro por ahora. A las 7 de la mañana, una joven enfermera con ojeras profundas y una placa que decía Jessica entró a la habitación sin tocar. «Buenos días, abuelito», dijo con esa alegría forzada que me daba náuseas. «Vamos a bañarnos antes del desayuno». Me senté en la cama, enderezando mi columna. La miré por encima de los lentes que ni siquiera necesitaba usar, pero que daban un aire de autoridad. «Mi nombre es Roberto, don Roberto, y me baño solo, jovencita. Puedes dejar la toalla ahí». Jessica parpadeó, confundida. Estaba acostumbrada a cuerpos dóciles, mentes que ya habían renunciado a pelear. «Pero es protocolo, don Roberto. Necesito supervisar para que no se caiga». «Si me caigo, gritaré», respondí, levantándome y agarrando mi bata de seda, que contrastaba absurdamente con el ambiente hospitalario. «Ahora, por favor, discúlpame. Tengo pudor que tu generación tal vez no entiende». Se fue, murmurando algo bajo, y yo sonreí al espejo del baño. Esta sería mi primera prueba. Necesitaba saber hasta dónde podía estirar la cuerda sin que llamaran a Miguel. Necesitaba establecer mi territorio. Durante el desayuno, servido en una cafetería que intentaba imitar una sala de estar, observé a mis colegas. Había de todo: los que miraban al vacío, los que hablaban solos, y un pequeño grupo que parecía lúcido pero derrotado. Me senté en una mesa de esquina con mi tablet discretamente apoyada en una revista de chismes que estaba por ahí. El wifi era lento, pero funcionaba. Lo primero que hice fue acceder al sitio web de mi banco. El saldo estaba allí, intacto y robusto. El fruto de décadas comprando muebles de madera sólida a familias en quiebra y revendiéndolos a coleccionistas exigentes. Mi hijo sabía de la cuenta de cheques donde se depositaba la pensión, esa miseria que apenas pagaba las cuotas de mantenimiento. No tenía idea de las inversiones, los fondos inmobiliarios y las cuentas en línea que mi contador, el viejo licenciado Torres, manejaba con la precisión de un relojero suizo. De hecho, Torres fue el destinatario de mi primer correo electrónico. «Estimado Tomás, el plan de contingencia ha sido activado. Estoy en la instalación que mencioné. Inicia la fase 2. Protección total de activos y búsqueda de la propiedad en la playa. Quiero todo a nombre de la LLC. Nada a mi nombre personal. Piensan que soy senil. Usemos eso a nuestro favor». Esperando tu respuesta, Roberto, envié el mensaje y sentí un escalofrío de placer. Era el mismo sentimiento que cuando encontraba una pieza de diseñador, firmada en medio de una pila de basura en una venta de garaje. La adrenalina del descubrimiento, el secreto del valor oculto. Mi hijo me miraba y veía basura. Yo me miraba y sabía que era una antigüedad de alto valor. Pasé la semana siguiente tomando un inventario silencioso de mi vida. Es curioso cómo la distancia física aclara la visión. Miguel, ¿lo amaba? Sí, era un amor biológico visceral. ¿Pero me caía bien? La respuesta, dura y seca como pan duro, era no. Era débil. Lo crié con tanto miedo de que pasara por las dificultades que yo pasé, que terminé creando un parásito. Miguel, a los 50 años, todavía hablaba de proyectos que nunca despegaban. Era flojo. Cambiaba de trabajos como de camisas, siempre buscando el camino fácil. Recordé un episodio de hace unos 10 años.
Había comprado un lote de porcelana francesa. Eran piezas hermosas, delicadas. Miguel entró a la casa, chocó contra la mesa y rompió una sopera del siglo. En lugar de disculparse, dijo: «Papá, ¿por qué llenas la casa de chucherías viejas? Esto solo junta polvo». Ese día solo recogí las piezas en silencio. Debería haberle dicho que esa chuchería valía más que el coche que estaba manejando. Pero me quedé callado. Siempre me quedé callado, pensando que estaba protegiendo la armonía familiar. ¡Qué error! El silencio de un padre es el fertilizante para la ingratitud de un... Ahora, sentado en la terraza del asilo viendo a un jardinero podar sin ganas los rosales, me di cuenta de que mi subestimación también había sido mi culpa. Yo también jugué el papel del viejo inofensivo por demasiado tiempo. Dejé que tomara control de pequeñas cosas, hacer las compras del súper, elegir el paquete de cable, hasta que se sintió con derecho a tomar control de mi libertad. Don Roberto, la voz de la gerente, la de la sonrisa falsa, me sacó de mi ensoñación. Su hijo llamó. Mi corazón se saltó un latido, pero mantuve mi expresión neutral. Preguntó si te estás adaptando bien. ¿Y qué le dijiste? Le dije que estás excelente, que estás haciendo amigos y participando en actividades. Mintió con facilidad profesional. No había hecho amigos con nadie, y la única actividad en la que participé fue la lotería, donde gané 3 veces seguidas solo para probar que mi atención era aguda. Y luego doné los premios de chocolates a las enfermeras. Dijo: «¿Cuándo viene a visitar?». Pregunté, probando el terreno. La gerente vaciló por un milisegundo. Dijo que esta semana está muy ocupado con el trabajo. Ya sabes cómo es. Pero en cuanto pueda, se presentará. Tal vez el próximo mes. ¿El próximo mes? Había estado allí 5 días, y ya me estaba empujando al próximo mes. Era obvio que el departamento ya debía estar siendo saqueado. Lo imaginé clasificando los cuadros, discutiendo quién se quedaría con la platería. Poco sabía que las piezas más valiosas las había vendido 6 meses atrás y reemplazado con réplicas perfectas. Esa cubertería de plata que Miguel codiciaba tanto, latón enchapado, la pintura modernista en el pasillo, una copia de un estudiante de arte que me costó 2,000 pesos en el tianguis. Los originales estaban en una caja fuerte climatizada en el centro esperando el momento adecuado para ser subastados. Solté una risa baja y seca. ¿Algún problema, don Roberto? La gerente preguntó con desconfianza. Ninguno, querida. Solo estaba pensando en un chiste que escuché. Puedes decirle si llama de nuevo que no necesita apurarse. Estoy muy ocupado. Volví a mi habitación y decidí que era hora de dejar de solo observar y comenzar a actuar. Necesitaba un aliado adentro. Alguien invisible como yo. Mis ojos cayeron en la señora de la limpieza, una mujer llamada Lupita. Era callada, eficiente y, lo más importante, parecía triste. La gente triste tiende a ser más honesta porque no tiene energía para desperdiciar en mentiras. Lupita limpiaba mi habitación con un cuidado que las otras no tenían. No golpeaba la escoba contra los muebles, no arrastraba las sillas violentamente. Un martes por la tarde, mientras cambiaba mis sábanas, yo estaba sentado en el sillón leyendo un libro sobre inversiones inmobiliarias disfrazado con una portada de tejido que hice yo mismo. Lupita, llamé. Se sobresaltó y dejó caer la funda de almohada. Perdón, don Roberto, no quise molestar. No molestas, mija. Siéntate aquí un minuto. No puedo. La gerente tiene cámaras en el pasillo. Si me ven parada, siéntate en el borde de la cama donde la cámara no alcanza. Ordené con voz firme pero gentil. Necesito hacerte una propuesta de negocios. Ella abrió los ojos grandes, pero obedeció. Se sentó en el borde de la cama, sus manos callosas sobre su delantal azul. Necesito un teléfono celular, fui directo. Un chip nuevo, prepagado, que no esté a mi nombre. Y necesito que recibas correo para mí en tu casa. Documentos. Lupita comenzó a negar con la cabeza, aterrada.
Don Roberto, podría perder mi trabajo. Lupita, mírame. Saqué 3 billetes de 500 pesos de dentro del libro. Esto es para el chip. Saqué 2 billetes más. Y esto es por el favor del correo. Nadie lo sabrá. Solo soy un viejo que quiere comprar unas cremas que su hijo no aprueba. Es un secreto entre nosotros. Miró el dinero. Probablemente era la mitad de lo que ganaba en un mes limpiando detrás de 30 ancianos. La necesidad es la madre del valor. ¿Qué tipo de documentos?, preguntó su voz temblando. Cosas del banco. Papeleo aburrido. Mi hijo piensa que no tengo cabeza para manejar mi propio dinero. Quiere controlar todo. ¿Crees que eso es justo, Lupita? Un hombre trabaja toda su vida y luego tiene que pedir una mesada para comprarse un regalo. Toqué una fibra sensible. Toda mujer trabajadora conoce la humillación de no tener autonomía financiera. Lupita suspiró y tomó el dinero. Traeré el chip mañana. Anotaré mi dirección de casa en un papel. Bien. Eres una buena mujer, Lupita. Y recuerda, la lealtad a mí paga mejor que este asilo. Cuando se fue, sentí que la primera pieza de mi tablero de ajedrez se había movido. Con el nuevo chip, podría hablar con Torres sin usar el wifi monitoreado del asilo. Podría coordinar la venta de propiedades comerciales sin dejar rastros digitales que Miguel, quien se creía hacker porque sabía reiniciar el router, pudiera encontrar. Esa noche, acostado en la cama dura, comencé a bosquejar mi futuro. No solo quería escapar. Escapar es para criminales y cobardes. Quería mudar, quería desaparecer de su vista y reaparecer en un lugar donde yo fuera Roberto, el empresario, el hombre culto, el viajero, no el padre, el abuelo. Recordé un pequeño pueblo en la costa de Oaxaca, donde pasé un verano hace 40 años, un lugar donde el océano golpeaba las rocas y el olor de la brisa marina limpiaba el alma. Torres había mencionado una casa allá en una comunidad cerrada, segura pero discreta, una casa con un porche con espacio para mis orquídeas y lo suficientemente lejos como para que una visita requiriera planificación y una invitación. Pero para llegar allí, necesitaba que creyeran más que nunca que estaba acabado. Si están disfrutando la historia de Roberto, denle ese like. Suscríbanse a los consejos del abuelo para más historias increíbles y díganme en los comentarios desde dónde nos están viendo. Al día siguiente, cuando Miguel llamó, finalmente una llamada directa al teléfono del pasillo, contesté. Hice que mi voz temblara ligeramente. Pregunté 3 veces sobre el clima. Lo llamé por el nombre equivocado 2 veces. Papá, soy Miguel, dijo con impaciencia. Órale, estás confundido hoy, ¿eh? Debe ser el ajuste. Ah, Miguel. Perdón, hijo. La mente falla a veces. ¿Y el departamento? ¿Las plantas están regadas? Lo están, papá. No te preocupes por nada. Estoy cuidando todo. Necesitas descansar. Descansar, repetí con un suspiro teatral. Está bien aquí, hijo. Tienen avena por las noches. Me gusta la avena. Colgué el teléfono con una sonrisa depredadora. Confundido. Perfecto. Mientras más confundido pareciera, menos monitoreaban movimientos financieros importantes. Se enfocarían en vender muebles y rentar el departamento, peleando por centavos mientras yo movía el capital principal fuera de su alcance. Regresé a mi habitación y encontré el chip escondido dentro de un par de calcetines limpios que Lupita había dejado. Lo inserté en mi teléfono de respaldo, el que mantenía apagado en el fondo de mi maleta. Escribí el mensaje a Torres. Compra la casa de playa en efectivo. Quiero las llaves en mi mano en 30 días y prepara los papeles para emancipación completa. Voy a despedir a mi hijo del papel de cuidador antes de que intente declararme incompetente. Miré por la ventana. El muro del asilo era alto, pero la puerta siempre estaba abierta para proveedores. No necesitaba saltar el muro. Saldría por la puerta principal, con la cabeza en alto, en un carro privado que vendría a buscarme. Y nadie, absolutamente nadie, podría detenerme. Pero primero necesitaba dejar un regalo de despedida, una lección que nunca olvidarían.
algo que los haría recordar al padre que subestimaron cada vez que miraran una antigüedad. Presioné enviar y sentí el poder fluir de vuelta a mis manos. No era un prisionero, era un espía en territorio enemigo a punto de ejecutar la misión más importante de mi vida, rescatarme a mí mismo. Los días en años dorados se arrastraban, con la lentitud de jarabe espeso y demasiado dulce. Para los otros 30 residentes, el tiempo era un enemigo trayendo olvido. Para mí, era la materia prima de mi liberación. Mientras ellos dormitaban frente a la tele sintonizada en un programa de concursos estridente, yo operaba mi oficina clandestina bajo las narices de las enfermeras y la gerente sonriente. Lupita demostró ser una aliada más valiosa que cualquier socio que tuve en el mercado de antigüedades. Cada 2 días entraba a la habitación 322 con la excusa de cambiar toallas y salía con sobres discretos escondidos entre la ropa sucia. Eran poderes, órdenes de pago y contratos que el licenciado Torres, mi fiel abogado y contador, preparaba con la eficiencia de alguien que sabe que el tiempo es dinero. Nadie sospechaba. Después de todo, ¿quién sospecharía del viejo que pasaba las tardes haciendo crucigramas y elogiando el té de hierbas aguado de la cantina? Construí una rutina impecable. A las 10 de la mañana, baño de sol. A las 2 de la tarde, siesta. A las 4 de la tarde, lotería o tejido. Me volví invisible, mueble inofensivo. Pero mientras mis manos tejían bufandas que nunca usaría, mi mente estaba en la bolsa de valores y el mercado inmobiliario costero. La casa de playa, la del porche frente al Pacífico, ya estaba comprada. Torres fue brillante. La escritura estaba a nombre de una LLC patrimonial que había creado años atrás. Fénix Administración de Activos. Nombre sugerente, ¿verdad? Resurgir de las cenizas. Mi hijo no encontraría mi nombre, incluso si buscaba en cada oficina de registro del Estado. La primera grieta en el plan perfecto de mi hijo apareció en la 3ª semana. El celular secreto vibró bajo mi almohada. Era un mensaje de Miguel a mi número oficial, el que estaba en la mesita de noche, para mantener las apariencias. Papá, necesitamos hablar. El tasador de la subasta estuvo aquí en el departamento. Sonreí. Estaba esperando eso. Miguel, en su avaricia apresurada, debió haber llamado al primer experto que encontró en Google para vender lo que pensaba que era el cuadro más valioso de la sala. Un óleo imitando el estilo de Tamayo. Llamé de vuelta, haciendo que mi voz sonara un poco más débil, arrastrada, como si acabara de despertar de un sueño profundo. Miguel, ¿pasó algo, hijo? Pasó que te han estafado toda tu vida. Su voz era una mezcla de enojo y decepción. El tipo de la galería vino a ver ese cuadro abstracto. Dijo que es una copia barata, una reproducción decorativa. Ofreció 2,000 pesos por el marco. 2,000 pesos, papá. Pensamos que valía al menos 1,000,000. Tuve que morderme el labio para no reírme en voz alta. Ay, Miguel, si tan solo supieras. El original, mi querido, se vendió en 2017 a un coleccionista suizo, y el dinero pagó la renovación del techo del edificio comercial que ni siquiera sabes que existe. ¿Pero cómo es posible, hijo?, pregunté, fingiendo. Lo compré a un caballero tan distinguido en Polanco. Me aseguró que era auténtico. Compraste un limón, papá. Eso es lo que pasó, resopló. Y la platería. Intenté pulir los cubiertos para venderlos y comenzó a pelarse. Es latón, papá. Latón barato. ¿Dónde desperdiciaste el dinero de la familia comprando esta porquería? El dinero de la familia. Su audacia era fascinante. El dinero era mío. El sudor era mío. Ay, Miguel, mi memoria no es lo que era. Tal vez mezclo las cosas, o tal vez el tiempo dañó las piezas. Las cosas envejecen. Hijo, igual que yo, pierden valor. Lo escuché suspirar al otro lado, frustrado. Su plan de hacer una venta rápida de liquidación para recaudar dinero fácil se estaba desmoronando. Estaba contando con esas ventas para pagar sus propias deudas, antes incluso de rentar el departamento. Está bien, papá, olvídalo. Tendré que resolverlo de otra manera.
La cuota de mantenimiento de este mes llegó y es brutal. Pensé que vender los muebles la cubriría. Lo siento, mijo, pero eres listo, lo resolverás. Dios proveerá. Toda, Dios proveerá. Colgué y sentí una satisfacción cálida recorrer mi cuerpo. Estaba comenzando a sentir el peso de la herencia antes de tiempo. El departamento, sin los muebles valiosos que ya estaban a salvo lejos, y sin mis ingresos para sostenerlo, dejó de ser un activo y se convirtió en un pasivo gigante. Las cuotas de mantenimiento de lujo, los impuestos prediales, el mantenimiento, la llave había cerrado, y él no sabía cómo arreglar la tubería. 2 semanas después, la visita sucedió. Miguel vino solo. Debe haber estado demasiado quebrado para desperdiciar gasolina trayendo a alguien más. Yo estaba sentado en el jardín leyendo una novela romántica barata que había tomado de la biblioteca del asilo solo para hacer el papel. Cuando lo vi cruzando el césped, sentí que mi estómago se revolvía, pero mantuve mi postura. Miguel traía un portafolio negro bajo el brazo. Aquí venía el golpe final. Papá, corrió a abrazarme con entusiasmo forzado. Te he extrañado. Te ves bronceado. Es el sol, hijo, respondí, aceptando el beso frío en la mejilla. Y la comida aquí tiene mucha sal. Debe estar afectando mi presión arterial. Miguel no perdió tiempo con cortesías. Se sentó en la silla de plástico frente a mí y colocó el portafolio en la mesa de hierro. Se seguía cansado, más viejo que la última vez. La avaricia envejece a la gente más rápido que el tiempo. Papá, necesitamos resolver unos papeles, comenzó abriendo el portafolio. Como estás aquí, es difícil manejar las cuentas del departamento, la renta, las cuotas de mantenimiento. Necesito autonomía para resolver cosas sin tener que venir aquí y molestarte con cada factura que llega. Empujó una pila de papeles en mi dirección, junto con una pluma. ¿Qué es esto?, pregunté sin tocar el papel. Es un poder notarial, papá. Simple, poder general. Intentó sonar casual, pero vi la tensión en su mandíbula. De esta manera puedo firmar por ti, vender el coche que está en el garaje, rentar la propiedad, mover dinero de la cuenta para pagar el asilo. Es por tu propio bien. Miré el documento. Poder notarial general e irrevocable. Con eso podría vender hasta mis dientes si quisiera. Podría drenar mis cuentas, vender las propiedades ocultas si las descubría, crear deudas a mi nombre. Era la llave de la bóveda. Tomé los lentes de lectura que colgaban de mi cuello y me los puse lentamente. Mis ojos recorrieron las cláusulas. Era un trabajo bien hecho, probablemente redactado por un abogado que cobró caro. Me daba poder total e irrevocable. El silencio en la mesa se alargó. Miguel tamborileaba su pie en el suelo, nervioso. ¿Se está acabando la tinta de la pluma?, preguntó con impaciencia. Levanté mis ojos y miré fijamente a mi hijo. Por un segundo dejé caer la máscara del viejo confundido. Dejé que viera a Roberto el comerciante, el hombre que doblegaba subastadores con una mirada. Retrocedió ligeramente, confundido por el cambio repentino en mi expresión. Miguel, dije con voz firme y clara, hay una cláusula aquí, la 7ª, que permite enajenación de bienes raíces sin consulta previa ni evaluación judicial. Parpadeó, aturdido. ¿Y qué? Es estándar, papá. No, no es estándar, es peligroso. Me quité los lentes y los coloqué sobre la mesa. Puedo ser viejo, hijo, pero no he perdido la cabeza. Si firmo esto, puedes vender el departamento mañana por la mitad del precio solo para obtener el dinero rápido. Y estaré aquí dependiendo de tu buena voluntad para pagar la mensualidad de este lugar. Y si el dinero se acaba, si lo gastas todo, ¿quién garantiza mi techo? Papá, ¡qué insulto! Fingió indignación. Nunca haría eso. Soy tu hijo. Exactamente. Por eso, respondí, devolviendo el tono, pero con un toque de veneno. Te conozco, Miguel. Debes en 3 tarjetas de crédito. El dinero en tus manos se vuelve agua. Miguel se puso rojo. La vergüenza y el enojo luchaban en su cara.
¿Preferirías dejar que el departamento se pudra allí? La cuota de mantenimiento está atrasada, papá. No tengo dinero para pagar 15,000 pesos de mantenimiento cada mes. Si no rentamos o vendemos, irá a remate judicial. Ahí estaba la desesperación. No tenía liquidez, pensó que heredaría activos líquidos, pero heredó costos fijos altos. Mi plan estaba funcionando mejor de lo que imaginé. Entonces, réntalo, sugerí. Haz un poder específico solo para renta. Firmaré. Vender, poder completo, no. Empujé el papel de vuelta hacia él. Papá, estás siendo terco. Miguel alzó la voz, haciendo que algunas cabezas voltearan en las mesas cercanas. No estás en condiciones de decidir nada. Mira dónde estás. En un asilo. Una residencia para adultos mayores, como dijiste. Corregí, sonriendo dulcemente. Y si no estoy en condiciones de decidir, entonces mi firma no vale nada legalmente, ¿verdad? Tendrías que declararme legalmente incompetente, y para eso necesitarías un informe médico diciendo que soy incapaz. Me incliné hacia adelante, bajando mi voz a un susurro conspirador. Y te garantizo, Miguel, que ningún doctor honesto firmará ese informe. Mi mente es más afilada que la tuya creyendo en esquemas de hacerse rico rápido. Miguel agarró el portafolio violentamente, arrugando las esquinas de los papeles. Se dio cuenta en ese momento, de que el viejo no era una carga pasiva. Había resistencia. No entendía el alcance de mi poder. No sabía de los millones escondidos o la casa de playa, pero entendió que no sería la víctima fácil que esperaba. Me voy, gruñó, levantándose. Cuando el sheriff toque la puerta para embargar el departamento por falta de pago, verás quién tenía razón. Adiós, hijo, murmuré, viéndolo alejarse. Lo vi irse. Parecía más pequeño de cuando llegó. Había venido a obtener la corona y se fue sin ni siquiera las migajas. Regresé a mi habitación con el corazón acelerado. No por miedo, sino por adrenalina. Esa confrontación fue arriesgada. Revelé algo de mi lucidez, lo que podría hacer que intentara medidas más drásticas, como incompetencia legal forzada. Necesitaba acelerar las cosas. Agarré el celular oculto y llamé a Torres. Tomás, soy yo. La visita sucedió. Está desesperado por dinero, intentará vender el departamento a cualquier costo, o dejará que las deudas se acumulen para forzarme a actuar. La casa en Oaxaca está lista, Robert. La voz ronca de Torres era la música más hermosa que podía escuchar. Las llaves están conmigo, el carro de transporte ya está contratado. Una compañía de seguridad privada muy discreta. Bien, pero no puedo irme ahora. Necesito 2 semanas más. ¿Por qué, Roberto? Es arriesgado quedarse allí. Porque necesito que se cuelguen un poco más en su propia cuerda. Miguel dijo que la cuota de mantenimiento está atrasada. Déjala que se atrase otro mes más. Quiero que sienta el terror de la pérdida de propiedad. Y hay una cosa más, Tomás. Dime, quiero que hagas una oferta anónima por el departamento. Hubo silencio al otro lado de la línea. Torres, inteligente como era, tomó unos segundos para procesar el genio de la idea. ¿Una oferta anónima? Sí, a través de la agencia inmobiliaria asociada. Una oferta baja, muy baja, humillante. Di que es un inversionista que sabe que la propiedad tiene deudas y que el dueño está institucionalizado. ¿Quieres comprar tu propio departamento, Roberto? No, quiero que él venda mi departamento por cacahuates, pensando que se está deshaciendo de un problema a una empresa que al final soy yo. Quiero ver su cara cuando se entere en el futuro quién es el verdadero dueño. Torres soltó una risa seca. Eres terrible, Roberto. Solo soy un padre enseñando una lección sobre valor y precio. Prepara la oferta y programa mi salida para el día 15. Será un domingo, día de visitas. Quiero que el asilo esté lleno. Colgué el teléfono y me miré en el espejo. La mujer reflejada allí ya no tenía la mirada vaga que había entrenado en semanas recientes. Mis ojos brillaban con la llama fría de la justicia. Mi hijo pensó que me había enterrado en un hoyo para morir. Poco sabía que yo era una semilla. Y ahora en el silencio de mi habitación,
Podía sentir mis raíces rompiendo el concreto, listas para derribar las estructuras frágiles que había construido sobre mi supuesta debilidad. Fui a la ventana y miré el muro alto de años dorados. En 2 semanas cruzaría esa puerta, no como un fugitivo, sino como un rey partiendo hacia el exilio voluntario, dejando atrás un reino en llamas que mi propio heredero había incendiado. La recepcionista entró a la habitación en ese momento, trayendo la cena, sopa de verduras pálidas. «Don Roberto, ¿está todo bien?» Su hijo se fue tan enojado. Sonreí, recogiendo la cuchara. «Asuntos familiares, querida. Se irrita cuando descubre que la herencia no es tan fácil de cargar como pensaba». Comí la sopa. Sabía a victoria. No olviden darle like y suscribirse a los consejos del abuelo. Comenten abajo desde dónde nos están viendo. Leo cada comentario. El teléfono de Miguel sonó un martes lluvioso, sellando su destino y mi victoria. Yo no estaba allí para verlo, pero Torres me describió la escena con la riqueza de detalle que solo un abogado observador posee. Mi hijo estaba acorralado. Las cuotas de mantenimiento del departamento llevaban 3 meses de retraso. El impuesto predial había llegado con esa franja roja advirtiendo deuda activa, y sus facturas personales, tarjetas de crédito al máximo, financiamiento del coche de lujo, formaban una montaña insuperable. La oferta anónima para comprar el departamento llegó como un salvavidas para alguien que se ahoga. Era indecente, era tan baja. El valor era 40% menos que la tasa del mercado. Cualquier agente inmobiliario sensato rompería la propuesta, pero mi hijo no era sensato. Estaba desesperado. «Tómalo o déjalo, Miguel», dijo Torres por teléfono, jugando magistralmente su papel. El inversionista sabe que la propiedad tiene deudas y que el dueño no está disponible. Paga en efectivo, dinero en la cuenta en 48 horas. Supe que hubo una pelea. Miguel quería negociar. Al final, la avaricia por dinero fácil y rápido ganó. Usó el poder notarial que yo había firmado, el que permitía enajenación bajo condiciones urgentes específicas, y vendió mi santuario, el departamento frente al Paseo de la Reforma, por cacahuates. Lo que no sabía, y lo que hacía que mi café supiera más dulce esa mañana, era que el comprador era Fénix Administración de Activos. En otras palabras, yo usé mi propio dinero, el dinero que él no sabía, para comprarlo de vuelta con un descuento brutal. En la práctica, mi hijo tomó una porción de mi liquidez, pensando que se estaba deshaciendo de un elefante blanco, y me devolvió la escritura limpia, ahora protegida por una persona jurídica. Pensó que vendió la casa de su padre. En realidad, solo lavó mis activos y se quedó con el cambio del bolsillo. Con dinero en mano, su arrogancia regresó. Miguel compró un coche nuevo la misma semana. Y yo fui olvidado. El día de mi partida de años dorados fue un domingo soleado, exactamente como lo planeé. Era el día 15, día de visitas. El estacionamiento estaba lleno de carros de familias culpables que venían a ver a sus ancianos por 1 hora para garantizar su lugar en el cielo. No empaqué mis maletas en secreto. Arreglé todo tranquilamente en la cama. Lupita, mi fiel escudero, estaba a mi lado con ojos llorosos. «¿De verdad se va don Roberto?», preguntó, doblando mi chal de seda. «Me voy, mija. Y tú también». Le entregué un sobre Manila. «Aquí está la carta de recomendación para la posada de mi amigo en Oaxaca. El trabajo es tuyo. El salario es el doble de lo que te pagan aquí. Y allá verás el océano todos los días. Ve el martes». Abrazó el sobre contra su pecho, sin creerlo. La lealtad rara merece recompensas raras. A las 2 de la tarde, un carro negro, blindado y discreto, se estacionó justo frente a la puerta de cristal de la recepción. No era un taxi ni un Uber, era un sedán de lujo con un conductor uniformado. 2 guardias de seguridad bajaron, hombres grandes en trajes que contrastaban completamente con ese ambiente de pañales de adulto y sopa tibia. La gerente, la de la sonrisa falsa,
Corrió a la puerta, alarmada. «¿Qué es esto? No pueden estacionarse aquí. Esta es un área de ambulancia». Salí de mi habitación, arrastrando mi maleta con ruedas, vistiendo un traje de lino crema impecable, lentes de sol de diseñador y el lápiz labial rojo que no había usado en meses. Caminé por el pasillo central como si fuera una pasarela. Los otros ancianos detuvieron su lotería para mirar. Las enfermeras susurraban. Llegué a la recepción justo cuando los guardias de seguridad entraban. «¿Don Roberto?», uno de ellos preguntó con respeto militar. «El licenciado Torres nos envió. El carro está listo. Don Roberto, ¿a dónde cree que va?». La gerente se paró frente a mí, tratando de bloquear el paso. «No puede irse sin autorización de los responsables. Su hijo necesita firmar el alta». Me detuve y bajé mis lentes de sol a la punta de mi nariz, mirándola con el desprecio que merecía. «Mi hijo no es mi dueño, querida. Soy un ciudadano libre en plena posesión de mis facultades mentales, y este establecimiento es un proveedor de servicios, no una prisión». «Pero el contrato», tartamudeó, mirando a los guardias armados. «El contrato fue terminado unilateralmente por justa causa debido a falla en la prestación de servicio y violación de privacidad. Mi abogado envió la notificación oficial a su correo hace exactamente 2 minutos. Le sugiero que verifique antes de intentar detenerme y cometer el delito de privación ilegal de la libertad». Se puso pálida y corrió a la computadora. No esperé. El guardia tomó mi maleta y me ofreció su brazo. «Vamos, don Roberto. El camino nos espera». Crucé la puerta de cristal automática. El aire afuera olía a gasolina y polvo, pero para mí era el perfume de la libertad. Subí al carro climatizado donde una botella de agua fría y una caja de chocolates finos me esperaban. Regalos de Torres. Mientras el carro se alejaba, levantando polvo y dejando años dorados atrás, no miré en el espejo retrovisor. Los que miran atrás tropiezan. Miré al horizonte, a la costa de Oaxaca, a mi nueva vida. El tiempo pasó de manera curiosa. Para mí, en mi casa en Oaxaca, los meses volaron al sonido de las olas y el viento en las palmas. Recuperé mi peso, mi color y mi alegría. Planté un jardín, volví a pintar, ahora firmando con un seudónimo, e hice amigos con pescadores locales que me traían el pescado más fresco cada mañana. Para mi hijo, sin embargo, el tiempo debe haber sido una niebla de consumo y olvido. No visitó, no llamó. El dinero de la venta del departamento debe haberle durado unos meses, suficiente para que se sintiera rico e importante. Presumió que el dinero dejado en mi cuenta, que él pensaba que tenía, estaba pagando el asilo. O peor, simplemente dejó de pagar y asumió que el asilo lo contactaría si había problemas. Como el asilo había recibido una multa sustancial por terminación, pagada por Torres para cerrar el asunto sin escándalos, nunca le cobraron nada a Miguel. El silencio fue absoluto. 1 año y medio. Tomó que su dinero se agotara de nuevo para que recordara a papá. Torres me llamó un jueves por la tarde. «Va para allá, Roberto». Miguel llamó al asilo ayer. Nadie contestó, así que decidió ir en persona. «Parece que necesita tu firma para algún rescate de pensión que encontró en los papeles viejos de tu difunta esposa». «Déjalo ir», respondí, bebiendo mi té helado en el porche. «Es hora del espectáculo». Imagino la escena como si estuviera allí. El carro de Miguel, ahora con algunos rasguños y sucio, estacionándose en el patio de tierra, él bajando. Probablemente solo esta vez, ya que la gasolina está cara, con esa cara aburrida de alguien que cumple una obligación social desagradable. Entró a la recepción con ese aire de superioridad que heredó de no sé dónde, ya que yo siempre enseñé humildad. «Buenas tardes», Miguel debe haber dicho, tocando las llaves de su carro en el mostrador. «Vine a visitar a don Roberto Méndez, La recepcionista no era la misma de mi tiempo. Era una joven que no sabía quién era Miguel, ni la historia familiar. Escribió el nombre en la computadora, frunció el ceño y escribió de nuevo. «¿Roberto Méndez?», preguntó, confundida. «Es mi padre.
Ha estado aquí casi 2 años. Quiero sorprenderlo. La joven giró el monitor, verificando el registro inactivo. Señor, no hay ningún Roberto Méndez residiendo aquí. Miguel debe haber soltado esa risa nerviosa suya. ¿Cómo que no hay? Por supuesto que hay. Habitación 312. Yo pago. O sea, yo lo metí aquí. Señor, la habitación 312 está ocupada por don Jorge desde hace 6 meses. Miguel, impaciente, debe haber interrumpido. Mira, jovencita, deja de ser incompetente. Llama a la gerente. Mi padre es un caballero distinguido, pelo blanco corto, usa lentes. La recepcionista, siguiendo los registros del sistema, leyó la última nota en el archivo. Encontré el historial aquí. El contrato fue terminado. ¿Terminado? La voz de Miguel falló. ¿Qué significa terminado? ¿Falleció? Esa es siempre la primera esperanza del heredero, la muerte que trae seguro de vida. No, señor, respondió la recepcionista con la naturalidad de alguien que da información trivial. Él solicitó desconexión. Solicitó, pero no puede solicitar. Es anciano. Yo soy responsable. Miguel comenzó a gritar, golpeando el mostrador. La joven miró la pantalla de nuevo, leyendo la fecha. Señor, dice aquí que don Roberto firmó la terminación, pagó la multa contractual en efectivo y se fue en un carro privado. Miguel debe haber intercambiado miradas de pánico absoluto consigo mismo. Cuando susurró, sintiendo sus piernas temblar. ¿Cuándo fue esto? La recepcionista lo miró sin entender el drama. Se fue hace 1 año y medio, señor. 18 meses, para ser exactos. El silencio que siguió debe haber sido ensordecedor. Pasó 1 año y medio gastando el dinero de la venta del departamento, viajando, comprando ropa, cenando fuera, creyendo que su padre estaba encerrado en una habitación de 12 metros cuadrados, mientras yo era libre. Había abandonado a su padre tan completamente que ni siquiera notó que no estaba allí. ¿A dónde fue? Miguel exigió saber, sudando frío. Deben tener una dirección. La dirección de reenvío es el bufete Torres y Asociados. Don Roberto no dejó contacto personal, dijo la joven. Luego leyó la nota en el sistema y sonrió ligeramente. Solo dijo, si mi hijo aparece, díganle que me fui a vivir la vida que intentó robarme. Miguel salió del asilo aturdido. El miedo ahora era real. No miedo por mi seguridad, sino miedo de las consecuencias. Si yo estaba suelto, lúcido y con un abogado, ¿qué más había hecho? La respuesta llegó 2 horas después cuando invadió la oficina del licenciado Torres en el centro Sin City. Torres me contó que lo recibió en su sala de conferencias, la del mesa enorme de caoba y aire acondicionado helado que hace que cualquiera se sienta pequeño. ¿Dónde está mi padre, Torres? Miguel entró gritando, lo secuestraste. Eso es un crimen, abuso de ancianos. Torres, calmado como un monje tibetano, señaló las sillas. Siéntate y baja el tono o llamaré a seguridad. Tu padre no es incapaz, Miguel. Es probablemente la persona más capaz que conozco. Se escapó del asilo. Está vagando por ahí. Necesito encontrarlo. No está vagando. Está en su residencia de playa muy bien instalado, seguro y feliz. Y lo más importante, lejos de ti. ¿Residencia de playa? ¿Qué residencia? Miguel preguntó. Papá no tenía una casa de playa. Apenas tenía dinero para las cuotas de mantenimiento. Torres sonrió, esa sonrisa de tiburón que yo tanto admiraba. Abrió una carpeta sobre la mesa y deslizó 3 documentos en su dirección. Tu padre, mi querido, es un hombre de recursos que acumuló inteligentemente mientras tú gastabas en futilidades. La casa de playa fue comprada en efectivo. ¿Con qué dinero? Miguel estaba morado. Vendí el departamento para pagar deudas, no quedaba nada. El departamento. Torres juntó sus manos, saboreando el momento. Curioso que lo menciones. Vendiste el departamento por 7 millones de pesos, ¿verdad? Una propiedad que vale 12 millones. ¿Una ganga? Fue urgente. Miguel se defendió. Sí, la urgencia de la avaricia. Bueno,
El comprador, Phoenix Administración de Activos, es una LLC. ¿Sabes quién es el accionista mayoritario y único de esa LLC? Hubo silencio. El sonido del reloj de pared parecía martillazos. No, Miguel susurró, llevando su mano a la boca. Sí, Torres confirmó. Roberto Méndez. Tu padre compró su propio departamento de ti. Vendiste sus activos de vuelta a él con un descuento del 40%. Fuiste el peor comerciante en la historia familiar. Miguel cayó en la silla como si hubiera recibido un golpe en el estómago. La realidad colapsó sobre él como un edificio demolido. Entonces el dinero que gastamos, Miguel tartamudeó, era suyo, y el departamento sigue siendo suyo. Excepto que ahora está protegido, y tú ya no tienes poder notarial. No tienes llaves, no tienes acceso, la llave se cerró. Esto es fraude. Miguel intentó desesperadamente. Me engañó, fingió estar loco. No fingió nada. Tú asumiste su incapacidad porque era conveniente, lo subestimaste. Pensaste que podías descartar al hombre que te crió como si fuera un mueble viejo. Ahora enfrenta el hecho de que el mueble viejo es dueño de todo el tablero. Torres empujó un último papel hacia él. ¿Qué es esto? Miguel preguntó con voz llorosa. Notificación oficial. Tu padre está cortando cualquier ayuda financiera, mesada, préstamos o rescates a partir de hoy. Y dejó una orden expresa. Si intentas acercarte a su casa en Oaxaca, sin una invitación por escrito, solicitará una orden de protección basada en la Ley de Protección al Adulto Mayor alegando violencia financiera y psicológica. Y con la evidencia que tenemos, la venta del departamento a precio de ganga, el abandono en el asilo por 18 meses sin una visita. Cualquier juez otorgará la orden en 5 minutos. Miguel miró los papeles aturdido. La vida fácil, la red de seguridad, la herencia anticipada, todo se había convertido en humo. Ya no era el heredero impaciente de un viejo moribundo. Era un adulto quebrado, sin hogar, ya que contaba con regresar al departamento de su padre cuando el dinero se acabara. Y sin su padre. No puede hacer esto, dijo Miguel. Es mi padre. Exactamente, dijo Torres, cerrando la carpeta con un golpe. Y como padre, decidió que es hora de que crezcas. La lección comenzó tarde, pero será inolvidable. Si están disfrutando la historia de Roberto, denle like al video. Suscríbanse a los consejos del abuelo, para más historias increíbles y díganme en los comentarios desde dónde nos están viendo. En Oaxaca, el sol se estaba poniendo, pintando el cielo de naranja y morado. Mi celular sonó. Era Miguel. Dejé que sonara hasta que fue al buzón de voz. Luego sonó de nuevo, y de nuevo, el teléfono vibró durante 1 hora seguida. No contesté, no sentí culpa. Solo sentí una ligereza inmensa, como si me hubiera quitado una mochila de piedras. Tomé mi tablet y bloqueé el número. Fui al borde de la alberca y miré mi reflejo en el agua. El viejo desechable había muerto en la habitación 310 de años dorados. Quien estaba allí era Roberto el Fénix, y me quedaba mucho por vivir. Él descubrió mi poder de la peor manera posible, sintiendo su ausencia en su vida. La llave cerrada, la caja fuerte con candado, y la llave, bueno, la llave ahora estaba en el fondo del océano, metafóricamente hablando. Mañana comenzaría a escribir el último capítulo de esta historia, no para él, sino para mí. El legado que dejaría no sería dinero para parásitos, sino un ejemplo de dignidad para quien quisiera verlo, y tal vez, solo tal vez, una donación generosa a ese asilo, específicamente para aumentar los salarios de las enfermeras y de la señora de limpieza Lupita, las únicas que me trataron como persona cuando yo era solo un número. La noche cayó y las estrellas brillaban más intensas. Estaba solo, sí, pero por primera vez en décadas no estaba solitario. Estaba en mi propia compañía y descubrí que valía más que cualquier cena dominical falsa. La brisa del océano aquí en Oaxaca tiene una manera diferente de golpear tu cara. No es ese viento cargado de smog y prisa de la ciudad. Es un viento que trae sal, calma, y sobre todo, la sensación de que el tiempo es mi aliado,
no mi verdugo. Estoy sentado en el porche de mi casa con los pies descalzos en la madera tibia de la terraza, viendo las olas romper rítmicamente. Han pasado 6 meses desde ese día fatídico en la oficina del licenciado Torres, cuando mi hijo descubrió que el viejo senil era en realidad el dueño del tablero. La nueva realidad se asentó como la marea, inevitable y constante. Mi rutina ahora está dictada por el amanecer y mis deseos. Me levanto temprano, no porque necesite tomar medicamentos o esperar a la enfermera Jessica con su sonrisa falsa, sino porque quiero ver mis orquídeas florecer. El silencio de la casa ya no es el vacío del abandono que sentí en el departamento del Paseo de la Reforma. Es la paz de la autonomía. Lupita, quien vino conmigo y ahora es mi ama de llaves y amiga, tararea en la cocina mientras prepara café fresco como me gusta. Aquí, nadie decide cuándo como, qué me pongo o cómo gasto mi dinero. Soy el rey de mi propio castillo junto al mar. Pero la transformación real no solo me sucedió a mí, sucedió brutal y necesariamente a Miguel. Torres continúa siendo mi enlace con el mundo que dejé atrás. Una vez al mes, viene a visitarme, trayendo no solo documentos para firmar, para la ELC, sino también el informe de progreso, como irónicamente apodamos las noticias sobre mi hijo. Al principio, confieso, el corazón de padre se apretó. Criamos a nuestros hijos para ser príncipes, y duele ver la corona caer y rodar en el lodo, pero aprendí que a veces el amor requiere que dejemos al otro caminar con sus propias piernas, incluso si tiemblan. Miguel fue quien sintió el golpe más fuerte. Sin la mesada disfrazada de préstamos y sin la perspectiva de herencia inmobiliaria, su casa de naipes colapsó. El coche importado fue devuelto al banco. El departamento rentado en un barrio elegante fue intercambiado por un estudio en una colonia popular. Torres me contó con un brillo de satisfacción en sus ojos que vio a mi hijo manejando para una aplicación de transporte. Estaba parado en un semáforo, Roberto, canas mostrándose sin ese tinte caro, camisa arrugada. Se veía cansado, pero estaba trabajando. Por primera vez en 50 años, Miguel estaba sudando para pagar sus propias cuentas. Eso me dio una punzada de tristeza, pero pronto fue reemplazada por un orgullo extraño. Tal vez finalmente se estaba convirtiendo en el hombre que intenté criar y fallé al ser sobreprotector. Mi hijo tuvo que aprender lo que la mayoría de los mexicanos ya saben, que la dignidad viene del trabajo, no de esperar la herencia. La llave se cerró y tuvo que cavar su propio pozo. Y yo, estoy aquí en mi porche viendo el atardecer pintar el cielo, bebiendo té helado y planeando mi viaje a Italia. El próximo mes, tengo 75 años. Mi salud es de hierro. Mi mente es una navaja y mi espíritu está libre. Tengo proyectos, quiero ver arte real, quiero aprender a tocar piano. Quiero ver prosperar mi fundación de caridad. Mi hijo pensó que el asilo era mi final. Poco sabía que era solo el prefacio de mi mejor capítulo. Quería que yo fuera el pasado, un recuerdo desvanecido en una foto distante. Pero yo elegí ser el futuro. Levanto la copa de vino que Lupita me trajo. Hago un brindis silencioso al viento, a los nuevos comienzos. Susurro al valor de ser quien somos, cualquiera que sea el costo. Tomo un sorbo. El vino es bueno, con cuerpo, complejo como la vida debería ser. Mañana pintaré un nuevo cuadro. Creo que pintaré un fénix saliendo del océano, no del fuego, porque el agua limpia, purifica, y sobre todo, nunca deja de moverse, igual que yo. Los meses siguientes fueron de reconstrucción personal, no solo financiera porque esa nunca fue el problema real, sino emocional. Tuve que aprender a perdonarme por haber permitido que mi amor paternal se convirtiera en una jaula dorada que creó un hijo dependiente. Me senté muchas noches en este mismo porche, con el sonido de las olas como banda sonora, y reflexioné sobre dónde había fallado como padre. La conclusión fue amarga pero necesaria. Le di todo excepto responsabilidad. Le di dinero pero no trabajo. Le di comodidad pero no carácter. Un hombre no se hace en la abundancia. Se forja en la adversidad. Y yo,
Al tratar de protegerlo de cada golpe, le quité la oportunidad de desarrollar su propia fortaleza. Pero el pasado es pasado. No puedo cambiar las decisiones que tomé cuando tenía 30, 40, 50 años. Solo puedo vivir mejor los años que me quedan. Y eso es exactamente lo que estoy haciendo. Mi fundación comenzó pequeña. Donaciones a asilos locales aquí en Oaxaca, específicamente para mejorar las condiciones del personal. Sé de primera mano que las enfermeras y trabajadores de limpieza son los héroes invisibles que sostienen esos lugares. Sin Lupita, mi plan nunca habría funcionado. Luego expandí. Becas para jóvenes de escasos recursos que quieren estudiar oficios, carpintería, joyería, restauración de muebles, las habilidades que me dieron de comer toda mi vida. Quiero que otros tengan esas oportunidades. El dinero que Miguel pensaba que sería suyo está construyendo algo más grande que su codicia. Está construyendo futuros para personas que realmente quieren trabajar. Torres me visita hoy. Es su día mensual. Llega con su portafolio de piel y su sonrisa de abogado satisfecho. Roberto, tengo noticias, dice, sentándose en la silla de mimbre frente a mí. Buenas o malas. Depende de tu perspectiva. Me enderezó en mi silla, preparándome. Miguel solicitó una reunión conmigo. Quiere hablar contigo. Mi corazón se salta un latido. Después de casi 2 años de silencio, mi hijo quiere hablar. ¿Qué quiere? No lo dijo específicamente, solo pidió que le transmitiera que ha cambiado, que entiende lo que hizo y que le gustaría la oportunidad de disculparse. Miro al océano. Las olas siguen llegando, implacables, consistentes. No importa cuántas veces se retiren, siempre regresan. ¿Tú qué opinas, Tomás? Torres se toma su tiempo antes de responder. Es un hombre sabio. Opino que 1 año y medio manejando para apps, viviendo con lo básico y enfrentando las consecuencias de sus acciones, puede cambiar a un hombre. O puede solo hacerlo más resentido. No lo sabré hasta que lo vea cara a cara. ¿Qué recomendarías? Recomendaría cautela, pero también recordarte que el perdón no significa restaurar todo como estaba. Puedes perdonarlo sin darle acceso a tu dinero. Puedes amarlo sin confiar en él ciegamente. Sus palabras resuenan profundamente. Tiene razón. El perdón no es ingenuidad. Dile que puede venir, digo finalmente, pero en mis términos, aquí, en mi casa. Y solo él. Sin agendas ocultas, sin peticiones de dinero, si viene solo a pedir disculpas y reconstruir una relación, estoy dispuesto a escuchar. Si viene a manipular, la puerta se cierra permanentemente. Torres asiente, tomando notas, ¿cuándo? Dale 2 semanas. Quiero tiempo para preparar mi corazón. Las 2 semanas pasaron lentamente. Cada mañana me despertaba preguntándome si estaba tomando la decisión correcta. ¿Era sabio abrir la puerta a alguien que me había traicionado tan profundamente? ¿O era necesario para mi propia sanación? Lupita notó mi inquietud. Una mañana, mientras servía el café, puso su mano sobre la mía. Don Roberto, si me permite decirlo, un hombre que no puede perdonar es un hombre que sigue siendo prisionero. Usted se liberó del asilo, pero ¿se ha liberado del resentimiento? Sus palabras fueron como un balde de agua fría. Tenía razón, podía tener toda la libertad física del mundo, pero si mi corazón seguía encadenado a la traición, realmente era libre. El día llegó, un sábado por la mañana. Torres llegó temprano para estar presente como testigo y si era necesario como seguridad. No confiábamos completamente todavía. A las 10 de la mañana, escuché un coche detenerse frente a la casa. No era el coche nuevo que Miguel había comprado con mi dinero. Era un coche viejo, modesto con abolladuras. Eso ya decía algo. Me paré en el porche con mi camisa de lino blanca y mis pantalones cómodos. Quería verlo llegar, quería ver en sus ojos antes de que llegara a la puerta. Miguel bajó del coche lentamente, y lo que vi me sorprendió. No era el hombre arrogante que me había dejado en ese asilo hace 2 años. Era un hombre cansado, más delgado, con canas reales mostrándose, sin tinte. Llevaba jeans y una camisa simple.
Nada de marcas ostentosas. Caminó por el sendero de piedra hacia la casa, y cuando nuestros ojos se encontraron, vi algo que no había visto en décadas. Vergüenza genuina. Papá, dijo quedamente cuando llegó al pie de las escaleras del porche. No respondí inmediatamente. Lo dejé sentir el peso del silencio. Finalmente, hice un gesto hacia la silla vacía frente a mí. Siéntate. Se sentó como un niño regañado, con las manos en las rodillas, sin saber dónde mirar. Torres estaba dentro de la casa, cerca de la ventana, observando pero dándonos espacio. «Tienes 20 minutos», dije mirando mi reloj. Lupita preparó limonada. «Está fresca. Después de eso decides si te quedas o te vas». «Gracias por recibirme», comenzó. Su voz temblaba. «No merecía ni siquiera eso». «No, no merecías», concordé sin suavizar el golpe. «Pero estoy aquí. Habla». Miguel respiró profundo. Pude ver que había ensayado esto, pero ahora las palabras parecían atascarse en su garganta. «Papá, vine a decirte que lo siento. Profundamente. Lo que hice fue imperdonable. Te traté como un estorbo, como un objeto que podía mover de un lugar a otro para mi conveniencia. Y lo peor es que me convencí a mí mismo de que lo estaba haciendo por tu bien». «¿Y ahora?», pregunté. «¿Qué cambió?». «Todo cambió cuando el dinero se acabó», dijo, y hubo una honestidad brutal en su voz. «Al principio, cuando vendí el departamento, me sentí libre, rico, finalmente sin la carga de cuidarte. Compré el coche, cené en restaurantes caros, me sentí importante». Hizo una pausa, y vi lágrimas formarse en sus ojos. «Pero el dinero se fue rápido, más rápido de lo que pensaba. Y de repente estaba solo, sin trabajo estable, sin ahorros, sin el departamento al que pensé que podría regresar. Y sin ti, sin tu red de seguridad», corregí. «Sí», admitió, «sin mi red de seguridad. Tuve que aprender a trabajar de verdad por primera vez en mi vida. Manejando todo el día, cargando cajas, aceptando trabajos que antes hubiera considerado debajo de mí. ¿Y sabes qué fue lo peor? Que en medio de todo eso, lo único que quería era llamarte y pedirte ayuda. Pero sabía que no tenía derecho. Sabía que había quemado ese puente. Y entonces me di cuenta de que toda mi vida había sido eso. Correr hacia ti cada vez que me caía, sin nunca aprender a levantarme solo». El silencio cayó entre nosotros. El sonido de las olas llenaba el espacio. Lupita salió silenciosamente y puso un vaso de limonada frente a cada uno de nosotros. Luego desapareció. «¿Y qué quieres ahora?», pregunté finalmente. «¿Qué esperas de esta conversación?». Miguel me miró directamente a los ojos por primera vez. «No vine a pedirte dinero. No vine a pedirte que me devuelvas el departamento o que me des una herencia anticipada. Vine a pedirte algo mucho más difícil, tu perdón. Y tal vez, si es posible, la oportunidad de conocerte realmente como padre, no como banco». Esas palabras me golpearon en el pecho. Durante 50 años, mi hijo me había visto como un proveedor, no como una persona. Y parte de esa culpa era mía. Yo había permitido que esa fuera nuestra única relación. «Miguel», dije, inclinándome hacia adelante, «te voy a decir algo que necesitas escuchar. No voy a darte dinero, no voy a rescatarte de tus problemas financieros. Esa época terminó». Pero hice una pausa, viendo esperanza florecer en sus ojos. «Pero estoy dispuesto a darte algo más valioso, mi tiempo. Si realmente quieres reconstruir una relación conmigo, si realmente quieres conocerme no como tu fuente de ingresos, sino como tu padre, estoy dispuesto a intentarlo, pero tiene que ser en mis términos». «¿Cuáles son tus términos?», preguntó rápidamente. «Primero, honestidad total. Nada de mentiras, nada de manipulación. Segundo, respeto. Me tratas como el hombre que soy, no como el viejo que pensaste que podías descartar. Tercero, paciencia. La confianza se construye lentamente. No esperes que todo vuelva a ser como antes porque nunca volverá a ser como antes. Construiremos algo nuevo o no construiremos nada.
Miguel asintió, limpiándose las lágrimas. Acepto todo. Papá, yo no sé cómo agradecerte esta oportunidad. No me agradezcas todavía, dije. Esto no será fácil. Hay mucho dolor entre nosotros. Pero si realmente has cambiado, si realmente quieres esto, entonces vale la pena intentarlo. Si esta historia les está tocando el corazón, por favor denle like y suscríbanse a los consejos del abuelo. Sus comentarios y apoyo significan todo para nosotros. Nos quedamos sentados allí durante otra hora. Por primera vez en décadas, hablamos de verdad, no sobre dinero, no sobre propiedades, sino sobre vida. Le conté sobre mi nueva fundación, sobre los jóvenes a los que estaba ayudando a aprender oficios. Le hablé sobre mi pintura, sobre las orquídeas que cultivaba. Y él me habló sobre sus miedos, sobre cómo siempre se había sentido inadecuado, siempre tratando de impresionarme, pero nunca sintiendo que era suficiente. Sobre cómo el dinero se había convertido en su manera de medir su valor, porque nunca había aprendido otra forma. ¿Sabes?, dijo en un momento. Cuando estaba en el asilo buscándote y la recepcionista me dijo que te habías ido hacía 18 meses, sentí pánico. Pero no era pánico por perderte como padre. Era pánico por perder mi fuente de seguridad financiera. Y eso me hizo darme cuenta de lo enfermo que era. ¿Y ahora qué sientes?, pregunté. Ahora siento tristeza por todos los años que perdí sin conocerte realmente. Por todas las comidas dominicales, donde yo solo estaba pensando en cuándo podría pedirte dinero otra vez en lugar de simplemente disfrutar tu compañía. Sus palabras eran dolorosas pero necesarias. Era la primera vez que mi hijo se veía a sí mismo con claridad. Cuando el sol comenzó a bajar, Miguel se preparó para irse. ¿Puedo volver?, preguntó en la puerta. ¿Puedo visitarte de nuevo? Sí, dije, pero con una condición más. ¿Cuál? La próxima vez que vengas, quiero que traigas fotos. Fotos de cuando eras niño, de tu mamá, de nuestra familia. Pasamos tanto tiempo hablando de dinero que olvidamos nuestra historia. Quiero recordar quiénes éramos antes de que el dinero se metiera entre nosotros. Miguel sonrió, una sonrisa genuina que no había visto en años. Lo haré, papá. Lo prometo. Lo vi alejarse en su coche viejo y abollado. Torres salió al porche. ¿Cómo te sientes?, preguntó. Exhausto, admití. Pero también esperanzado. No sé si funcionará, Tomás. No sé si realmente ha cambiado o si es solo otro acto. Pero le estoy dando la oportunidad que todo hijo merece. La oportunidad de crecer. Eres un hombre más sabio de lo que yo sería, dijo Torres. No es sabiduría, respondí. Es cansancio. Estoy cansado de cargar el resentimiento. Estoy cansado de ser solo el viejo que se vengó de su hijo ingrato. Quiero ser algo más, quiero ser algo más, quiero ser el padre que finalmente enseñó a su hijo a pararse sobre sus propios pies, incluso si la lección llegó Esa noche sentado en mi porche bajo las estrellas, reflexioné sobre el día. Había tomado un riesgo. Miguel podría decepcionarme otra vez. Podría volver a sus viejos hábitos, pero también podría sorprenderme. La vida, decidí, era demasiado corta para vivir en el pasado. Cada día era un regalo. Y si podía usar algunos de esos días para reconstruir una relación con mi hijo, para enseñarle las lecciones que debí enseñarle cuando era joven, entonces valía la pena intentarlo. No era ingenuidad. No le estaba dando acceso a mi dinero ni a mis propiedades. Esas protecciones permanecerían en su lugar. Pero le estaba dando algo más precioso, una segunda oportunidad, porque al final del día, ¿no es eso lo que todos queremos? Una segunda oportunidad para hacerlo mejor, para ser mejor. Levanté mi copa de vino al cielo nocturno, un brindis a los nuevos comienzos, a los puentes reconstruidos, a los perdones difíciles. Y mañana comenzaría un nuevo cuadro. No un fénix esta vez. Tal vez pintaría un puente sobre aguas turbulentas, porque eso es lo que estábamos construyendo Miguel y yo, un puente desde el dolor hacia algo nuevo. No sabía si llegaríamos al otro lado, pero por primera vez en 2 años estaba dispuesto a intentarlo. Los meses siguieron pasando,
pero de una manera diferente ahora. Miguel comenzó a visitarme cada 2 semanas. Al principio, las visitas eran incómodas, llenas de silencios largos y conversaciones superficiales. Pero lentamente, muy lentamente, comenzamos a construir algo nuevo. Cumplió su promesa. En su segunda visita, trajo una caja de zapatos llena de fotos viejas. Nos sentamos en el porche durante horas, revisando recuerdos. Había fotos de él, como bebé en los brazos de su madre, fotos de su primer día de escuela, de cumpleaños, de Navidad. Mira esta, dije, sosteniendo una foto donde él tenía unos 7 años. Fue el día que te enseñé a andar en bicicleta. Te caíste 20 veces, pero te levantaste 12. No recuerdo eso, dijo Miguel, mirando la foto con nostalgia, porque en algún momento dejaste de levantarte por ti mismo. Comenzaste a esperar que yo te levantara, y yo tontamente siempre lo hice. Fue una conversación difícil, pero necesaria. Le expliqué cómo mi sobreprotección lo había convertido en alguien dependiente, y él admitió cómo su codicia lo había cegado al valor de las cosas que realmente importaban. Papá, dijo en una de esas visitas, quiero mostrarte algo. Sacó su teléfono y me mostró fotos. Había empezado a tomar clases nocturnas de contabilidad. Estaba trabajando durante el día y estudiando por las noches. Decidí que si voy a reconstruir mi vida, necesito hacerlo bien. Necesito tener habilidades reales, no solo esperar dinero fácil. Sentí orgullo hinchar mi pecho. Este era el hijo que siempre quise, no el que esperaba herencias, sino el que construía su propio camino. Estoy orgulloso de ti, dije simplemente. Las lágrimas brotaron de sus ojos. Hacía mucho tiempo que no escuchaba eso. Y ahí estaba la verdad. Yo había sido generoso con dinero pero tacaño con aprobación. Había dado regalos, pero había escatimado palabras de aliento. Había provisto pero no había guiado. Estábamos ambos aprendiendo. Él estaba aprendiendo a ser autosuficiente. Y yo estaba aprendiendo a ser un padre presente sin ser un banco ambulante. Un día, 6 meses después de nuestra primera reconciliación, Miguel llegó con una noticia. Conseguí un trabajo fijo, anunció con una sonrisa enorme, en una firma de contabilidad. No es glamoroso, es nivel de entrada, pero es honesto. Y papá, lo conseguí por mí mismo, sin recomendaciones compradas, sin conexiones familiares, solo con mi esfuerzo. Lo abracé. Un abrazo real, no de esos rápidos e incómodos que solíamos dar. Un abrazo de padre a hijo, lleno de amor genuino. Sabía que lo lograrías, dije. Y lo mejor de todo fue que era verdad. Había comenzado a creer en él nuevamente. No en su capacidad de manejar mi dinero, sino en su capacidad de manejar su propia vida. Las visitas continuaron. Ya no hablábamos solo de su vida. Comenzó a hacerme preguntas sobre la mía, sobre el negocio de antigüedades, sobre cómo había construido mi fortuna, sobre las lecciones que había aprendido. Cuéntame sobre el negocio, dijo un sábado mientras pescábamos en el muelle. Realmente cuéntame, no solo las partes glamorosas, sino las difíciles también. Le conté sobre las veces que casi quebré, sobre las subastas donde perdí porque alguien ofreció más, sobre los clientes que nunca pagaron, sobre los muebles que compré pensando que eran valiosos y resultaron ser falsificaciones. Pero seguiste adelante, dijo. Seguí adelante porque no tenía otra opción. Tu madre había muerto. Tú eras un bebé. No había red de seguridad. No había papá rico que me rescatara. O aprendía a nadar o nos ahogábamos ambos. ¿Y nunca tuviste miedo? Tenía miedo todos los días, admití. Pero el miedo no es el enemigo. La parálisis es el enemigo. El miedo te dice que hay peligro. Depende de ti decidir si huyes o lo enfrentas. Estas conversaciones se volvieron el corazón de nuestra nueva relación. No era padre-hijo en el sentido tradicional. Era más como mentor-aprendiz. O mejor aún, como dos adultos aprendiendo a respetarse mutuamente. Si han llegado hasta aquí en la historia de Roberto, por favor denle like, suscríbanse a los consejos del abuelo
y compartan esta historia con alguien que necesite escucharla. Sus comentarios nos inspiran a seguir compartiendo estas historias de vida. Un año después de nuestra reconciliación, Miguel llegó con una propuesta sorprendente. «Papá, quiero que conozcas a alguien», dijo nerviosamente. «¿Una novia?», pregunté con una sonrisa. «No exactamente, es una consejera financiera. He estado trabajando con ella durante los últimos 6 meses, aprendiendo a manejar dinero apropiadamente, a presupuestar, a ahorrar, a invertir pequeñas cantidades, y quería que la conocieras porque fue parte de mi transformación». La mujer se llamaba Patricia, era profesional, directa, y claramente había ayudado a Miguel a entender conceptos que yo había intentado enseñarle durante décadas. «Don Roberto», me dijo después de nuestra reunión, «su hijo ha hecho un trabajo impresionante. Cuando vino a mí hace un año, estaba quebrado emocional y financieramente. Hoy tiene ahorros, un plan de retiro, y lo más importante, una relación saludable con el dinero». Después de que se fue, Miguel y yo nos sentamos en el porche como habíamos hecho tantas veces. «¿Por qué nunca escuché cuando tú intentabas enseñarme estas cosas?», preguntó. «Porque yo era tu padre, no tu maestro. Los hijos rara vez escuchan a sus padres sobre dinero porque hay demasiada emoción involucrada. Necesitas que alguien neutral te enseñe». Ojalá lo hubiera entendido antes. El momento correcto es cuando estás listo para aprender, no cuando alguien está listo para enseñar. Mi salud se mantuvo fuerte. A los 77 años, todavía hacía yoga, todavía pintaba, todavía manejaba mi fundación. Había ayudado a más de 50 jóvenes a aprender oficios. Algunos de ellos ahora tenían sus propios negocios. La fundación se había convertido en mi legado verdadero. No el dinero que dejaría cuando muriera, sino las vidas que había tocado mientras estaba vivo. Miguel comenzó a involucrarse, al principio solo como voluntario, ayudando con papeleo. Pero luego empezó a dar charlas a los jóvenes sobre administración financiera. «Es irónico», me dijo un día, «que yo, que manejé tan mal mi propio dinero, ahora esté enseñando a otros». «No es irónico», respondí. «Los mejores maestros son los que han fallado y aprendido. Tú sabes lo que cuesta cometer esos errores. Eso te hace creíble». Ver a Miguel florecer en este rol fue una de las mayores satisfacciones de mi vida. No estaba ahí por obligación o por dinero. Estaba ahí porque genuinamente quería ayudar. Una tarde, 2 años después de nuestra reconciliación, Torres vino con documentos para firmar. Eran actualizaciones rutinarias de la LOLC. Miguel estaba visitando ese día y estaba en la cocina con Lupita. «¿Has pensado en tu testamento, Roberto?», preguntó Torres en voz baja. «Lo he pensado», respondí. «Y, en la casa de Oaxaca irá Lupita cuando yo muera. Se lo ha ganado con lealtad y cariño. Los locales comerciales continuarán generando ingresos para la fundación a perpetuidad. Y Miguel recibirá una herencia. No una fortuna, pero suficiente para estar cómodo si la maneja sabiamente. Pero viene con condiciones. Debe mantener un trabajo durante al menos 5 años después de mi muerte. Debe continuar sus estudios y debe servir en la junta directiva de la fundación». Torres sonrió. «Le estás dando responsabilidad, no solo dinero». «Exactamente. Porque ahora sé que puede manejarlo. Ha demostrado que puede trabajar, que puede ahorrar, que puede pensar en el futuro. Ya no es el hombre que me metió en ese asilo. Es alguien diferente. Alguien mejor». «¿Se lo has dicho?» «No todavía, pero lo haré, cuando sea el momento correcto». Ese momento llegó unas semanas después. Era un domingo tranquilo. Miguel y yo estábamos solos en el porche, viendo el atardecer. «Hijo», dije, usando la palabra que rara vez había usado en los últimos años, «quiero que sepas algo, que papá, estoy orgulloso del hombre en que te has convertido. No del hombre que eras hace 2 años, sino del hombre que eres hoy. Has trabajado duro, has crecido, has cambiado, y quiero que sepas que cuando yo me vaya, estarás cuidado. No como antes, no con una fortuna que puedas desperdiciar, sino con lo suficiente para vivir dignamente si sigues el camino que has empezado».
Miguel se quedó en silencio por un largo rato. ¿Sabes qué es lo curioso, papá?, dijo finalmente. Hace 2 años, eso hubiera sido lo único que quería escuchar. La promesa de dinero. Pero ahora lo que más valoro es lo primero que dijiste. Que estás orgulloso de mí. Eso vale más que cualquier herencia. Y ahí, en ese momento, supe que habíamos llegado. Que la lección había sido aprendida. Que el hijo perdido había sido encontrado. No en mi dinero, sino en su propio carácter. Ahora, sentado en mi porche a los 77 años, con el sol poniéndose sobre el Pacífico, reflexiono sobre este viaje extraordinario. Fui traicionado, sí. Fui abandonado en un asilo, sí. Pero también fui liberado. Ese asilo no fue mi fin, fue mi renacimiento. Fue el catalizador que necesitaba para detener una vida de complacencia y comenzar una vida de propósito. Miguel pensó que me estaba descartando, pero en realidad me estaba liberando. Me liberó de la obligación de ser solo un banco. Me liberó de una relación tóxica basada en dinero. Me liberó para ser quien realmente era, Roberto el Fénix. Y ahora, 2 años después, tengo algo que nunca tuve cuando vivía en ese departamento lujoso de la ciudad. Tengo paz, tengo propósito, y tengo una relación real con mi hijo. No es la relación que teníamos antes. Es mejor, es honesta, es basada en respeto mutuo, no en dependencia financiera. Las olas siguen rompiendo contra la costa. El sol sigue saliendo cada mañana. Y yo sigo aquí, viviendo cada día como el regalo que es. Mi historia no es única. Hay muchos padres mayores siendo aprovechados por hijos ingratos. Hay muchos ancianos siendo descartados en asilos y olvidados. Pero también hay esperanza. Hay posibilidad de cambio. Hay oportunidad de establecer límites, de exigir respeto, de reclamar tu dignidad. Si estás pasando por algo similar, quiero que sepas esto. No eres un estorbo, no eres desechable, tienes valor, tienes sabiduría, tienes el derecho de vivir tus últimos años con dignidad y respeto. Y si eres un hijo o hija que ha tratado mal a tus padres, tampoco es tarde. El perdón es posible, pero requiere cambio real. Requiere humildad, requiere trabajo. Miguel lo hizo. Y si él pudo, otros también pueden. La brisa nocturna trae el olor del mar. Lupita trae mi última taza de té del día. En algún lugar de la ciudad, Miguel está en su departamento modesto, estudiando para su próximo examen de certificación. Y yo estoy aquí, en mi casa junto al mar, rodeado de mis orquídeas y mis pinturas, con la satisfacción de saber que viví esta última etapa de mi vida en mis propios términos. No dejé que me definieran como una víctima. Me redefiní como un sobreviviente, como un hombre que tomó su destino en sus propias manos y construyó algo hermoso de las cenizas de la traición. Soy Roberto, tengo 77 años. Y mi historia no termina en un asilo olvidado. Mi historia termina aquí, en este porche, con el sonido de las olas, el olor del mar y el conocimiento de que viví bien. Amé profundamente y dejé un legado que no se mide en pesos, sino en vidas cambiadas. Y eso, mis amigos, es todo lo que cualquier hombre puede pedir. Gracias por acompañar a Roberto en este viaje. Si esta historia les tocó el corazón, por favor compartan, den like y suscríbanse a los consejos del abuelo. Nos vemos en la próxima historia. Que vivan con dignidad. Amén con límites.